A ver, el lenguaje claramente no es separable de quien lo habla, es más bien el lenguaje es lo que constituye precisamente al hablante, porque el mundo es siempre interpretado, no tenemos acceso a la realidad como de una manera directa, es decir, independiente de una corteza interpretativa, de la creación de una teoría para referirnos a ella y que medie a través de las palabras entre lo que está ahí, ¿no es cierto?, que ingenuamente se le podría llamar lo objetivo, ¿no es cierto?, el mundo real, y lo que estamos nosotros pensando acerca de esto. En el uso cotidiano, esto me interesa precisamente aclararlo, y es que nunca el uso del lenguaje es algo ingenuo o inocente, o por decirlo inocuo. Ya hay algunas corrientes de pensamiento contemporáneo, entre ellos la crítica que hace el así llamado positivismo lógico a la ética, a la función emotiva de los términos éticos, está presente en la cotidianidad de la madre que formula una expresión de deseo al decirle a su hijo, por ejemplo, mira, no nos ensuciemos, puesto que a todos nos gusta estar limpios. La verdad es que si así lo creyese no tendría necesidad de decirlo, más bien esa expresión de deseo esconde un imperativo a través del cual los seres humanos nos manipulamos, ¿no es cierto?, y intentamos influir. Ahora, si esto lo llevamos a una escala ya no humana en la convivencia entre personas, sino entre naciones, es donde se producen precisamente estas visiones totalitarias respecto de las cuales Rorty previene acerca de no radicalizar aquello que siempre uno tiene, que es un léxico último, un conjunto de creencias básicas que constituyen el emblema y que son a veces abreviados por nombres que uno esgrime y respecto de los cuales no está dispuesto a transar. La invitación de Rorty precisamente es a cultivar precisamente la literatura, porque será ella la que en un aspecto muy concreto nos ayudará a lograr un progreso moral, porque contribuye precisamente a través del lenguaje, y del lenguaje muchas veces generalmente cotidiano, contextualizado en una novela, la ampliación de la capacidad de imaginación moral, es decir, como un campo de proyección de la experiencia. Yo no puedo estar en Irak, pero puedo leer relatos etnográficos, puedo de alguna forma sentir el dolor, ponerme ahí empáticamente, y en ese sentido es posible que ello contribuya mucho mejor que un tratado filosófico de moral de manera axiomática, como era en los tiempos clásicos, al progreso moral, como sí lo puede constituir una redescripción o una narración literaria que obviamente tiene un dejo filosófico. Bien, eso es lo que podría señalar respecto de tu pregunta. Carlos, sin embargo, la ciencia y en general los discursos que empleamos para conocer la realidad no parecen utilizar narraciones. El logos no es el mito. ¿Cómo explicas esto y qué consecuencias ha tenido este diferente uso en las sociedades humanas? Bueno, la diferencia yo creo que es palpable. Es decir, sencillamente basta con echar un vistazo a, digamos, las sociedades occidentales que han asumido el logos como forma fundamental de estructuración y de conocimiento de la realidad a través de la ciencia, y otro tipo de sociedades orientales o bueno, donde efectivamente la visión narrativa, la visión mítica sigue siendo el eje o el soporte fundamental de sus vidas y de sus relaciones. Por supuesto, esto tampoco es separable, ¿no? Ya desde Platón encontramos que hay mito en el logos y logos en el mito, ¿no? Es decir, hay una estructura racional, analítica, teórica en el uso del lenguaje que articula la narración, y un poco también al revés, ¿no? Pero sin duda la diferencia es notable, ¿no? Es decir, una teoría científica
que por otro lado en Occidente se ha arrogado un poco, se ha apropiado de la idea del conocer. Yo creo que seguimos conociendo la realidad, como decía Adolfo, y en estructuras narrativas, en la literatura, en el arte, en las formas cotidianas de relación, pero efectivamente la ciencia un poco parece que se ha apropiado del conocimiento y de la verdad también, ¿no? Y en una teoría efectivamente tiene que reducir, tiene que simplificar lo que pasa y a quién le pasa. Eso a una teoría no le interesa qué es lo que pasa a qué persona o a qué grupo de personas. Y fundamentalmente lo que van a proyectar o lo que va a rescatar es una secuencia causal que permite el desencadenamiento de un fin o de un efecto. En ese sentido, ciencia y tecnología efectivamente van unidas necesariamente. Es decir, claramente el interés científico es un interés tecnológico, de producir artefactos que me permita reproducir un poco el hilo de las cosas, ¿no? Lo que decía Giordano Bruno, de hacer maravillas, ¿no? Mientras que efectivamente las narrativas siguen fundamentalmente centradas en un sujeto que es el que determina un poco la acción. Es decir, es por su intención o por su voluntad que van pasando las cosas, o no solo, pero también hay ahí un eje, ¿no? Efectivamente, en la vida cotidiana, en la realidad humana diaria, estamos casi obligados a contarnos historias para entender lo que nos pasa. Y en ciencia también necesitamos metáforas que interpreten las teorías, que definan los conceptos y que articule esa teoría con la realidad. Así que en gran medida, aunque efectivamente la ciencia puede de alguna manera, cuando se presenta, ¿no?, o cuando se trabaja con ella, abandonar las estructuras narrativas por otras más lógicas o más analíticas, la narración creo que está a la base siempre de nuestras formas de conocimiento, de relación y de experiencia, ¿no? Gracias. Pero, Eduardo, si fundamentalmente el conocimiento que a lo largo del tiempo hemos producido se sustenta en metáforas y el lenguaje al final es solo el mejor medio que tenemos de relacionarnos con el mundo, no existe la verdad, no podremos alcanzar nunca el ser verdadero de las cosas. Bueno, lo que hay que decir es que el uso de las metáforas, para empezar, es, digamos, imprescindible. Quiero decir, no es un elemento del que podamos prescindir a la hora de pensar una realidad. Por supuesto, no es el único procedimiento para tratar con la realidad. Pero el uso de las metáforas, el hecho de que utilicemos metáforas para poder comprender realidades nuevas, realidades abstractas, realidades que antes previamente nos eran desconocidas, no excluye la posibilidad de la verdad. Las metáforas son representaciones, pretenden ser representaciones del mismo modo que los enunciados literales, y en ese mismo sentido, en la misma dimensión en la cual podemos aplicar con más o menos escepticismo la calificación de representaciones verdaderas, también podemos calificar como verdaderas a las representaciones metafóricas. De acuerdo. Y ya siguiendo, Carlos, para terminar, porque esto se está poniendo cada vez más complicado, ¿el sentido de la vida es sencillamente contarnos una historia que nos guste y en la que seamos personajes, en donde salgamos bien parados? Bueno, la vida es un poco lo que nos pasa, ¿no? Y lo que nos pasa a menudo es un poco inevitable. Bueno, nos puede pasar para bien o para mal, ¿no? Es decir, podemos tener episodios alegres o episodios terribles, ¿no? Efectivamente, en gran medida eso no lo podemos determinar muchas veces. Hay muchísimos factores que intervienen que hacen que la vida sea imprevisible. Lo que sí que podemos hacer siempre es, bueno, cómo interpretar eso que nos pasa, cómo reaccionar a eso que nos pasa. Y para eso efectivamente tenemos que crear sentido. Yo creo que la vida humana es fundamentalmente una lucha por la creación de sentido. Intentar comprender cómo unos acontecimientos me llevan a otros. Esto es un poco también el trabajo en literatura, ¿no? Es decir, fundamentalmente las grandes obras literarias, pues no sé, podría citar a Proust, por ejemplo, en Busca del tiempo perdido, cuando fundamentalmente lo que hace es transfigurar una vida vivida en una vida imaginada, y consiguiendo además que la figura de Marcel, ¿no?, del personaje principal, sea un personaje insuperable. Es decir, aunque su vida realmente, lo que le pasa a él realmente es bastante simple, ¿no?, es bastante aburrido muchas veces, y sin embargo en esa narración resulta ser un personaje insuperable.
Por supuesto, esto puede parecer un poco frívolo, ¿no? Porque sabemos, tenemos noticia, si no nosotros mismos, pero hay noticia de que las vidas pueden ser muy terribles, ¿no? Pero la reacción ante esa vida y la historia que me cuento y cómo me constituyo y cómo me presento a los demás, efectivamente lo hago mediante una narrativa, mediante unas palabras, un relato que me cuento a mí mismo, que cuento a los demás y que constantemente estoy reelaborando para poder integrar los nuevos episodios, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que para poder proyectarnos al futuro, mucho mejor es contarnos de la mejor manera nuestra vida, de suerte que seamos, bueno, pues personajes que más o menos la afrontan pues alegremente, que todo lo contrario, ¿no? En gran medida yo creo que bueno, todas las terapias psicoanalíticas y psicológicas efectivamente lo que hacen es permitir eso, un espacio donde tú vuelvas a contar y recontarte la vida. Así que yo creo que sí, que somos un cuento, somos el cuento que nos contamos de nosotros mismos, sí. Pues el tiempo se nos está acabando y ahora me gustaría que, como verán, vamos a ver en la pantalla algunas referencias bibliográficas de los libros y pensadores que han sido claves en el pensamiento sobre el lenguaje desde mediados del siglo XX. Me gustaría que nuestros tres invitados comentaran algo acerca de su importancia y sus contenidos. ¿Qué opinas de Wittgenstein? Bueno, en primer lugar, claro, Wittgenstein se considera el pensador central, ¿no? Pensador central de varias, el introductor en la filosofía del siglo XX, digamos, de varias de las ideas nucleares, de las ideas fundamentales filosóficas sobre el lenguaje, ¿no? Fue, en primer lugar, fue en su primera etapa, digamos, el que articuló de una forma más rigurosa la idea de que el lenguaje refleja la realidad, debe reflejarla y debe reflejarla de una forma transparente, y en su segunda fase el que introdujo, digamos, la idea esencial también a lo largo de la filosofía del siglo XX de que el lenguaje está indisolublemente ligado a la vida social a través de la noción de juegos de lenguaje, de formas de vida, etcétera, etcétera. Esas y dos ideas nucleares realmente han articulado lo que yo creo que ha sido la filosofía del lenguaje en el siglo XX. Bueno, y a raíz de ahí han aparecido pues un poco consecuencias, ¿no? Pues los trabajos de Austin, de Rorty, que Adolfo nos ha contado también, aparecieron los trabajos de Davison, del que quizá no hemos mencionado, y al final aparecía, aparte de algún trabajo de Eduardo, un interesante trabajo de Eduardo, aparecía también un poco todo un trabajo que de alguna manera ha levantado todo este tema de la metáfora, de la dimensión cognitiva del lenguaje, que ha sido el trabajo de Lakoff, de Johnson, de Fauconnier, que eran un poco los libros que aparecían en esa referencia. Pues bien, por hoy nuestro tiempo se ha acabado, aunque no las palabras, y esperamos volver con nuevas palabras y nuevos temas de discusión, expresando con palabras como despedida un deseo. Que suenen más las palabras para que podamos oírlas y mantener una conversación permanente, sobre todo allí donde hay conflicto. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados por su asistencia. Adolfo, muchísimas gracias. Eduardo, Carlos y a todos vosotros por vuestro interés. No olvidéis que podéis remitirnos cualquier sugerencia o pregunta al correo electrónico de Aparte Rey, porque seguro que establecerán una conversación. Saludos cordiales y hasta pronto. No tenemos acceso a la realidad como de una manera directa, es decir, independiente de una corteza interpretativa, de la creación de una teoría para referirnos a ella. A ver, el lenguaje claramente no es separable de quien lo habla, es más bien el lenguaje es lo que constituye precisamente al hablante, porque el mundo es siempre interpretar y que medie a través de las palabras entre lo que está ahí, ¿no es cierto?, que ingenuamente se le podría llamar lo objetivo, ¿no es cierto?, el mundo real, y lo que estamos nosotros pensando acerca de esto.
En el uso cotidiano, esto me interesa precisamente aclararlo, y es que nunca el uso del lenguaje es algo ingenuo o inocente, o por decirlo inocuo. Ya hay algunas corrientes de pensamiento contemporáneo, entre ellos la crítica que hace el así llamado positivismo lógico a la ética, a la función emotiva de los términos éticos, está presente en la